Hola, buenos días para todos. Mi nombre es María Antonia Valentina Parra González. El día de hoy voy a hacer una exposición acerca de las propiedades ondulatorias en partículas, una revisión del experimento de la doble rejilla y principio de la incertidumbre. Bueno, para comenzar, entonces debemos entender cuál es la naturaleza de la luz. Pues muchos de los fenómenos de la vida diaria dependen de las propiedades de la luz. Por lo tanto, ha sido estudiada por varios siglos. Pero antes del siglo XIX no se veía posible la naturaleza de la luz dual y se tenían teorías de que era simplemente un flujo de partículas que se emitían por un objeto observado o que emanaban de los ojos del observador, hasta que en 1801 Thomas Young dio la primera demostración clara de la naturaleza ondulatoria de la luz. Demostró que bajo las condiciones apropiadas los rayos de la luz interfieren unos con otros. Bueno, así es como llegamos a 1923, el año en el que Louis Broglie postuló una teoría en la que los fotones tienen características ondulatorias y de partículas a su vez. Por lo tanto, es posible que todas las formas de la materia tengan estas mismas propiedades. Allí planteó una ecuación que nos dice que la longitud de onda es igual a la constante de Planck sobre el movimiento de la partícula y que esta última es a su vez masa por velocidad. Años después, en 1926, llegó la primera confirmación experimental de la teoría de Broglie, la cual fue realizada por L.H. Hermer y por C.J. Davidson, y que consiste, como podemos ver en la imagen, de un aparato de vacío utilizado para medir las energías de los electrones que están dispersados en una superficie de metal, los cuales se dirigen a una superficie de metal de níquel para que después sean leídos por un detector que está girando. Este detecta los diferentes ángulos que dan los electrones y después los resultados quedan en una placa en donde se exhiben las intensidades máximas y mínimas de los ángulos específicos en donde quedaron cada uno de los electrones. Por otro lado, años antes de que se realizara este experimento, Compton y sus colegas se dieron cuenta de que podían explicar por qué la teoría de la luz clásica no era aplicable en rayos X. Así que realizaron un experimento en el que trataban los fotones no como ondas, sino como partículas. Y que suponiendo que en este sistema se conserva tanto la energía como la cantidad de movimiento, entonces se podría realizar esto, que consistió en que habían unos rayos X que se desviaban a causa de un blanco de grafito, los cuales eran seguidamente analizados por un espectrómetro de cristal giratorio, el cual permitía que la intensidad fuera medida por una cámara de ionización, lo cual tuvo como resultados que las longitudes de onda eran dependientes del ángulo de dispersión de estos. Bueno, la revisión del experimento de la doble rejilla. Tenemos entonces, como vemos en la imagen, que hay unos electrones y unas rejillas que tienen un ancho pequeño en comparación con la longitud de onda de los electrones. Lejos de las rejillas y a una distancia mucho menor que d, que es la separación entre las rejillas, está ubicado un detector de electrones. Si la pantalla del detector reúne los electrones durante un tiempo suficientemente largo, se va a encontrar un patrón de interferencia de ondas que es representativo al respecto de los electrones contados por cada minuto. Bueno, si los electrones hipotéticamente se comportaran como partículas clásicas, este patrón no debería tener interferencias.
Recordemos entonces que las interferencias son las de, por ejemplo, cancelación, en la que hay dos ondas que están en desfase y se encuentran en el mismo lugar, espacio y tiempo. Y otra es, por lo tanto, se cancela. Otra es la de amplificación, en la que hay dos ondas iguales y que están en la misma fase. Por lo tanto, pues se amplifican porque se suman sus frecuencias. También se encuentra otro factor que hace que disminuya la interferencia, que es aquel en que si por casualidad un científico quiere detectar por qué rejilla está pasando el electrón. Entonces aquí el hecho de interactuar con el electrón hace que no haya interferencia. Lo único que se puede decir es que el electrón está pasando por ambas rejillas simultáneamente. Bueno, entonces a mano derecha tenemos una imagen en la que se nos muestran los resultados de los patrones de interferencia de un haz de electrones que inciden sobre una doble rejilla. Y podemos ver y determinar que si hay un haz de electrones con intensidades extremadamente bajas, no se hallan efectos de interferencia, y que por lo tanto esas interferencias solo se dan si hay muchos electrones que lleguen a la pantalla en un tiempo adecuado. Bueno, el principio de la incertidumbre. Tenemos entonces que siempre que se mida la posición o la velocidad de una partícula en cualquier momento, habrán incertidumbres. Esto pueden ser experimentales, incluidas en las mediciones o por los objetos que se utilicen para medir. Aquí es donde surge el principio de incertidumbre de Heisenberg. En las diapositivas podemos ver su ecuación, en donde se nos dice que si se hace una medición con la incertidumbre de la posición de una partícula con la de su componente en X, la cantidad de movimiento nunca podrá ser mayor que la constante de Planck sobre 2. Para dar un ejemplo, recordemos entonces la ecuación de Broglie, en la que la longitud de onda es igual a la constante de Planck dividido en el movimiento de la partícula, como dijimos anteriormente. Aunque nos dieran exactamente la medida de lambda, no puede existir una ubicación especial en el espacio junto a la onda en la que se pueda identificar a la partícula. Todos los puntos a lo largo de la onda son iguales, por lo tanto hay una incertidumbre infinita de en dónde puede encontrarse esta. Bueno, entonces acá llegamos al ejemplo práctico, el cual es acerca de la mecánica cuántica del átomo de hidrógeno. Para comenzar, entonces recordemos lo que les he hablado anteriormente, en el que antes se trataba pues que la energía era un fenómeno continuo. Por lo tanto, entonces era posible que la materia ocupara una región específica en el espacio. Pero entonces, desde que se sabe lo del movimiento ondulatorio en partículas, se determinó que pues la materia no se localiza en un lugar específico, sino que se encuentra dentro de una medida específica. Por lo cual, entonces diríamos que la luz o la radiación que emite un átomo tiene ciertas longitudes de onda. Como podemos ver en la imagen número 12 de la diapositiva, se ve que un electrón, cuando pasa de un nivel de energía a otro, una cantidad de energía es absorbida o emitida. Bueno, entonces acá aparecen ecuaciones como la de Schrödinger, que es la ecuación diferencial tridimensional, y que podemos ver en la imagen de la parte derecha abajo de las diapositivas. A un lado entonces tenemos también una imagen que es en la que podemos ver las funciones de onda del átomo de hidrógeno, y pues como posee unos niveles de energía definidos, denotados por un número cuántico 1, 2, 3, etc. Y que tiene unos valores definidos de un momento angular que se caracterizan por una notación SPD. Y las áreas brillantes que podemos ver en esta imagen corresponden a las densidades elevadas de probabilidad de encontrar un electrón en dicha posición. Por lo tanto, entonces hemos llegado al momento de la conclusión, en el que diríamos pues que en la física y en la química no se puede medir
con infinita precisión la posición de una partícula. Por lo tanto, es necesario tratar estas ciencias por medio de la estadística, pues la precisión con la que se miden las cosas es limitada, pues aunque utilicemos los instrumentos más actualizados, más avanzados en el momento, siempre va a haber una incertidumbre y pues se va a medir con todas las ecuaciones que hemos hablado anteriormente. Por último, entonces tenemos las referencias bibliográficas, la mayoría han sido tomadas del libro de Serway del volumen 2 y podemos entonces ver específicamente de dónde fueron tomadas las imágenes, de qué capítulos y en qué página lo pueden encontrar. Muchísimas gracias por la atención, feliz